Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 14ª sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 17 de mayo del 2023 a las 10 horas. Secretaria, ¿nos apoya con el orden del día, por favor? Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como un primer punto, la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran unidos la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Guam, la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados para esta sesión, que son en total 22 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 784-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia de Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia de fecha 8 de julio de 2022, deducido del expediente 296-2021, juicio ordinario familiar del juzgado primero de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En este juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad, el apelante pues manifiesta que se inconforma de la sentencia recurrida, porque la jueza lo condenó a pagar una exorbitante cantidad en concepto de pensión alimenticia, garantía y el retroactivo, pasando por alto la valoración de todas las pruebas que ofreció para determinar de forma precisa las posibilidades, necesidades y medios económicos que tiene como deudor alimentario. Y no comparte que se presuma la necesidad alimentaria de su hija menor de edad. Por otro lado, señala que no se acreditaron las necesidades que ella tiene y finalmente manifiesta que no se tomaron en cuenta que la madre de su hija tiene una casa y un coche, además de que él comprobó que carece de propiedades. En cuanto a los agravios que él presenta, consideramos que son infundados porque las pruebas que ofreció sí fueron valoradas por la juzgadora en la sentencia y si bien, como señala el apelante, gozan de valor pleno, menos que se hubiera demostrado su falsedad, esos datos tan solo fueron algunos de los varios elementos que ayudaron para estimar la capacidad económica que tiene el deudor alimentario. Sin embargo, atendiendo a la suplencia de la queja deficiente que le asiste al deudor alimentario, es necesario observar que la jueza de primera instancia, al decretar el aseguramiento a favor del acreedor alimentario, previno al deudor para depositar los montos fijados con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro del término establecido, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a 20 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, o que aplicaría los medios de apremio que la ley establece, determinación que no se encuentra ajustada a derecho. En su lugar, en el tema de alimentos, los jugadores deben de actuar y procurar emplear los medios de aseguramiento que establece la misma ley de la materia, consistente en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante o cualquiera otra forma de garantía suficiente a criterio del juez. En consecuencia, se modifica esta resolución apelada, pero solo en este punto. Esa es la propuesta. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unidad el proyecto del TOCA 784-2022. Seguimos con el TOCA 739 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia de fecha 22 de febrero de 2022, deducido del expediente 108-2020,
Juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El asunto es un juicio ordinario de guardia y custodia. En la resolución impugnada se declaró improcedente dicho juicio, dado que no se aportaron pruebas contundentes e indubitables para otorgarle al actor la guardia y custodia sobre su hija, por lo que se consideró que lo más conveniente era dejar a la menor de edad bajo el cuidado de su madre, pues es con ella con quien ha vivido toda su vida de manera exclusiva. El apelante se queja de que no se valoró debidamente el caudal probatorio, se transgredió un convenio que firmaron entre las partes y que no se atendió principalmente el dictamen psicológico que se realizó. Y él señala que él es el más apto para detentar la custodia de la menor. A juicio de quien tiene la voz, se deben declarar infundados e inoperantes los agravios, por cuanto el apelante no combatió el sustento toral de la juez en el sentido de que realmente no se demostró la falta de idoneidad de la madre para tener a cargo a su hija, y sobre todo que la niña lleva todo el tiempo viviendo con la madre y sería más dañino para ella, al no haberse acreditado que se encuentra en riesgo con su mamá, desprenderla de su, pues vamos a decirlo de alguna manera, de su hábitat natural donde se ha desarrollado todo este tiempo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido serían infundados e inoperantes los agravios, pero tiene la razón el apelante en cuanto al régimen de custodia, perdón, al régimen de visitas y convivencia, porque sí se pudo haber dictado un régimen más amplio donde se viera favorecida la convivencia entre la hija y el padre. Por lo tanto, se propone modificar la resolución a efecto de dictar un nuevo régimen entre ellos. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Novoa. A favor. Magistrada segunda, Saria Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 739-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 901-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 2 de agosto de 2022, deducido del expediente 167-2022, juicio de divorcio incausado del juzgado primero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora del juicio y en el auto impugnado es en el cual nos menciona que respecto de la admisión del procedimiento, la juez tomó en consideración que el compareciente demanda la disolución del vínculo matrimonial que une a las partes y que se encuentran inmiscuidos derechos de las menores de edad del matrimonio que se pretende disolver. Tomó en cuenta que las menores de edad se encuentran viviendo con su madre en el municipio de Canacín y de conformidad con el artículo 35 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, estimó que el juez competente que debe de conocer el presente procedimiento por razón de territorio es el del domicilio donde habitan las menores de edad, es decir, el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado de Yucatán, con sede en Canacín. En sus agravios, el recurrente aduce que él se sometió tácitamente a la jurisdicción de la juez sexto de oralidad familiar en el Estado al entablar su demanda ante ella. Adicionalmente, estima que la juez erróneamente señaló que las niñas se encuentran con su madre, ya que las niñas viven con él en el municipio de Mérida. En el análisis del proyecto, se observa que la parte actora acudió a la Oficialía Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, y por razón de turno correspondió conocer al juez sexto de oralidad familiar. Esto quiere decir que se sometió tácitamente a la competencia territorial de dicho juzgado. Además de que sí, como bien menciona, las niñas viven con él en un domicilio en la ciudad de Mérida, por lo cual es correcto
que conozca el juez sexto de oralidad familiar del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Por lo anterior, se propone revocar el auto impugnado para el efecto de admitir la demanda intentada por el hoy apelante. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto de TOCA 901-2022 se aprueba por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 508-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 27 de mayo de 2022, deducido del expediente 313-2021, juicio ordinario civil del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este es un juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compra-venta. En la resolución que se apela, se declaró procedente este juicio y por lo tanto el demandado fue condenado a la restitución de la cantidad que recibió por la venta del 50% de un predio, así como al pago de las costas y gastos del procedimiento, mas no así a la suma solicitada en concepto de daños y perjuicios ni al de los intereses al tipo legal. En este asunto, ambas partes presentaron sus apelaciones y bueno, trataré de darle respuesta a ellas, ¿no? A los agravios que presentaron ambas partes. En el primer agravio expuesto por el primer apelante es infundado, pues en el caso particular, el documento base de la acción de rescisión de contrato se trata de un recibo de dinero al cual no se le niega la informalidad de su suscripción. No obstante, la falta de forma del indicado documento no implica su inexistencia ni su nulidad, porque no hay norma expresa que imponga esa consecuencia. En cambio, ese aspecto formal solo constituye un requisito de validez, de ahí que el recibo, al denotar un pacto que reúne los elementos para su configuración, sí puede ser considerado un contrato de compraventa, ya que en él se expresó el precio de la venta y el vendedor se obligó a formalizar la escritura pública respectiva en el momento en el que le fuera solicitado. El segundo agravio expuesto por el primer apelante es infundado por un lado y fundado por otro, pero insuficiente por estas razones. En esta propuesta se comparte el criterio referente a la procedencia de la acción, pues ciertamente el actor demostró los elementos que le constituyen, resultando infundadas las alegaciones expuestas por el primer apelante, dado que en efecto sí existe una obligación por parte de éste, misma que consta en el documento base de la acción, por lo que su sola existencia hace posible su exigibilidad, ya que independientemente de la informalidad que denota, debido a las obligaciones que ambas partes contrajeron, cualquiera de ellas estaba en aptitud de exigir judicialmente su cumplimiento o su rescisión. En cuanto al incumplimiento de la obligación, es menester señalar que basta con que uno de los contratantes afirme tal falta para tenerlo por cierto, pues conforme a las normas que regulan la prueba, corresponde al demandado demostrar el cumplimiento. A esto es preciso añadir que aun cuando en autos no se advierte que el actor haya requerido a su contraparte para firmar las escrituras, ello no desvirtúa la procedencia de la acción, ya que el comprador demostró que liquidó el precio total convenido, lo que redunda en la facultad de exigir al vendedor el otorgamiento de la escritura pública definitiva. Ahora bien, lo fundado del segundo agravio propuesto por el primer apelante radica en que efectivamente el juzgador omitió hacer un estudio un tanto más exhaustivo de las excepciones opuestas por el enjuiciado. La excepción denominada sin acción axis resulta improcedente al tenor del artículo 161 del Código Adjetivo de la materia, en tanto que en apego a dicho mandamiento, el actor colmó los elementos de su acción. Las excepciones de falta de acción y derecho e improcedencia de la vía
devienen igualmente improcedentes, por cuanto, sin importar la falta de formalidad del documento base de la acción, debido a las obligaciones que ambas partes contrajeron en él, el accionante sí tenía a su favor el derecho de demandarlo en caso de incumplimiento, siendo el juicio que promovió la vía idónea para ello. Los agravios expuestos por el segundo apelante son parcialmente fundados, pues si bien las prestaciones instadas no proceden conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Civil del Estado, sí lo son al tenor de los numerales 1279 y 1469 de la indicada codificación, pues la devolución de la cosa o su precio, o la de ambos, en su caso, es una de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, pues resueltas ellas, las partes tienen que devolverse lo que hubieran recibido o percibido, y además el contratante incumplido debe reparar los daños e indemnizar los perjuicios causados a su contraparte. Asimismo, el pago de intereses legales por el dinero recibido es también una prestación accesoria a su naturaleza, por lo que es justo que al devolver el dinero recibido se pague el interés legal correspondiente. En estas condiciones, lo que procede es modificar la sentencia apelada para el efecto de condenar al demandado al pago de los daños y perjuicios, así como al de los intereses al tipo legal respecto de la cantidad que recibió con motivo de la operación de compra-venta. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Vendre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 508-2022. Sigue el TOCA 653-2022 de la ponencia de la magistrada segunda maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 13 de noviembre de 2013, deducido del expediente 2209-2008, juicio ordinario civil del Juzgado Primero de Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Es el TOCA 653, es del sistema tradicional familiar y se trata de la continuación de una audiencia incidental iniciada el 13 de noviembre de 2013. Realmente no pusieron la fecha en la que ya se dictó la sentencia, y es una cosa de las que se observan en el proyecto, de que el juez debió de haber puesto en la resolución que ya se dictó y que es motivo de esta apelación, que precisar la fecha en la que ya se dictó la sentencia que le puso fin al incidente. La parte apelante es la señora, quien se queja de que se haya declarado improcedente el incidente en el que solicita la rescisión de un convenio firmado por las partes para la ejecución de la sentencia dictada hace ya varios años, ¿no? La parte apelante alega que el juez del conocimiento no valoró debidamente las aseveraciones que realizó respecto de los incumplimientos de varias de las cláusulas de dicho convenio, y afirmó que fueron incumplidas por el padre de sus hijos, por lo que reiteró en que debía de rescindirse dicho convenio. A juicio de quien propone el proyecto, dichos agravios resultan infundados e inoperantes. Cabe señalar que se mandó traer a la vista el expediente, que es bastante extenso, con fundamento en el artículo 52, fracción primera del Código de Procedimientos. Entonces, realmente haciendo un estudio, estuvo en lo correcto el juez de primera instancia, por cuanto no hay un incumplimiento por parte del deudor alimentario. Se queja principalmente de falta de pagos y demás, pero pierde de vista el apelante que hay diversos embargos en propiedades del señor que pueden ser ejecutados para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia, y máxime que a la fecha ya de la resolución, o desconocemos cuál es, pero bueno, así lo señaló él, que a ese momento no existía ya algún adeudo en los términos de las cláusulas
pactadas en su convenio. Por lo tanto, no existe realmente tal incumplimiento para poder decretar la rescisión del contrato. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia sujeta a revisión. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unidad el proyecto del TOCA 653-2022. Se continúa con el TOCA 850-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2022, dictada en el expediente 313-2020, juicio ordinario familiar del juzgado tercero de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, en el juicio de primera instancia, la parte actora son 3 personas y el apelante es uno de estos 3 actores. La resolución impugnada es la sentencia en la que se dejó improcedente la acción de cesación de alimentos promovida por los 3 hijos del demandado, a cargo de quienes está la pensión alimenticia provisional fijada en un diverso expediente a favor del demandado. En sus agravios, aduce que existió una omisión e incorrecta valoración de las pruebas de confesión y declaración de parte a cargo del demandado, de la documental pública consistente en las copias certificadas del expediente en el cual se fijaron alimentos provisionales a favor del demandado, de la testimonial y disco compacto y del estudio socioeconómico, este último recabado por la autoridad. También alega que el demandado no es una persona discapacitada, sino que únicamente tiene una disminución auditiva y la ley no le concede la presunción de necesitar alimentos. También que el juez omitió estudiar el concubinato del apelante, el resultado de la confesión de su codemandado y la situación económica de su diversa codemandada y los hijos menores de esta. Un servidor estima inoperantes e infundados dichos agravios, ya que el juez no fue omiso en la valoración de las referidas probanzas, ya que le otorgó el valor probatorio correspondiente, y el sistema de valoración de las pruebas es de libre apreciación razonada, lo que otorga al juzgador la libertad de determinar el valor a cada prueba. Dichas probanzas no tuvieron el alcance probatorio pretendido por el recurrente, ya que la circunstancia de que un medio de convicción tenga valor probatorio por perfeccionarse conforme a la ley no necesariamente conduce a concluir que está apto para demostrar los hechos afirmados por su oferente. En lo referente a la prueba testimonial, el juez realizó correctamente el análisis del resultado de la declaración de los testigos y las razones por las que restó valor a dicho prueba. En cuanto al estudio de la confesión y declaración de parte, se reitera el argumento del trabajo desempeñado por el demandado y los ingresos que percibe, insistiendo en que tales fueron valorados previamente, principalmente porque la obligación de alimentos surge del estado de necesidad. En relación al disco compacto que alegan, el objeto de tal medio de prueba es el registro y reproducción de los sonidos o imágenes que obren en él y no de las propiedades que tiene el archivo contenido, ya que dicen que con ver en qué fecha se grabó el contenido, ahí pueden sacar una deducción. Y finalmente, de bien inoperantes las alegaciones respecto del concubinato del apelante y las cuestiones inherentes a los coactores. Primero, porque el concubinato no es objeto de la litis en este asunto, y aunque fue invocado para señalar que el apelante cuenta con 2 diversos dependientes económicos, este hecho no es una causa automática que implique la cesación de alimentos, y segundo, porque las cuestiones con sus coactores no generan una afectación real y directa al derecho del recurrente. Por lo anterior, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto de TECO 850-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 625-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 25 de enero de 2022, deducido del expediente 242-2019, juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio se trata de
un juicio ordinario civil a fin de que se declare la nulidad de un acta de asamblea de un predio en régimen de condominio aquí en la ciudad de Mérida. Es un auto que se impugna en el que se admitieron y desecharon varios medios de prueba. El apelante presenta 3 agravios y le daré respuesta a ellos. En su primer agravio se determina que es infundado por cuanto no ofreció la prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Primero, por cuanto al anunciarla se refirió a un predio distinto al que aparece en el ticket con el que pretendía que se tuviera por acreditada la solicitud que hizo al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Y segundo, por cuanto al tratarse de una certificación de un archivo público, esta debe seguir las reglas de admisión para un documento público y no así de una copia fotográfica como argumento. En lo que se refiere a su segundo motivo de disenso, la forma en que se redactó el acta no es parte de la litis, en virtud de que lo que se debe resolver en el presente asunto es si la Asamblea General de Condóminos se realizó en armonía con lo dispuesto a los estatutos de los condominios a que se refieren. Así, la prueba testimonial resulta insuficiente para acreditarlo, máxime que se ha admitido a trámite el acta relativa que contiene lo sucedido durante la indicada asamblea y que por tratarse de documento público goza de pleno valor probatorio, de ahí que se estime también infundado. El tercer y último agravio es también infundado por cuanto de conformidad con lo dispuesto por los numerales 15, fracción tercera, concatenado con los numerales 546 y 166 del Código Adjetivo de la materia, al haberse anunciado, ofrecido y admitido de forma correcta la mencionada prueba, podrá incorporarla en el momento procesal oportuno según las reglas procesales invocadas. Aún más, el artículo 174 del Código Adjetivo de la materia dispone que en contra de la resolución que admita algún término probatorio no procede más recurso que el de responsabilidad. Por lo tanto, al haberse admitido la prueba a que se refiere a trámite, no es posible estudiar los motivos de disenso hechos valer por el recurrente en contra de una determinación que en realidad no le perjudica. En este sentido, se propone confirmar el auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 625-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 852-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 9 de septiembre de 2022, deducido del expediente 1564-2004, diligencia de jurisdicción voluntaria del juzgado primero de la familia del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Se trata de unas diligencias de jurisdicción voluntaria en las que la menor de edad en cuyo favor se decretaron alimentos hace un tiempo, ya es mayor de edad y comparece ya por su propio personal derecho y comparece a solicitar, perdón, a solicitar la actualización del monto de los alimentos fijados por varios años. El juez, en la resolución impugnada, determinó que para no trastocar los derechos de los 2 menores de edad, que su padre, cuando le dieron la vista, señaló que tiene 2 nuevos acreedores alimentistas, no accedió a dicha actualización. Su hija mayor de edad comparece como apelante y se queja de que realmente el deudor tiene la capacidad para hacer dicho pago, que se le dio vista, como marca la ley, para que demostrara o no, si tuvo incrementos o no de acuerdo al salario mínimo su sueldo, que no lo hizo adecuadamente y que ya solo con eso debió de haber procedido a la actualización correspondiente y que no se debió haber tomado en cuenta
lo de el nacimiento de otros 2 acreedores alimentistas, por cuanto ya son actos posteriores al dictado de la sentencia de este procedimiento, que fue en el 7 de octubre de 2004, y también hace diversas alegaciones en cuanto a sus derechos humanos. El proyecto propone declarar los agravios fundados por cuanto le asiste la razón al apelante en cuanto a que el numeral 235 del Código Civil aplicable en este asunto es muy claro cuando dice que las actualizaciones de pensiones alimenticias procederán de acuerdo al salario mínimo, y solo la única excepción es que el deudor alimentista demuestre que sus salarios no incrementaron de esta manera, lo cual, como bien señaló, no hizo el deudor alimentista, y las manifestaciones que hizo en relación a otros acreedores alimenticios son motivo de otro procedimiento. Cabe señalar que la compareciente únicamente solicitó la actualización, por lo tanto, solo procede a hacer esa actualización y se dejan a salvo los derechos de las partes para el posterior cobro de dichas pensiones alimenticias, que son por varios años, y se hacen los aumentos de acuerdo a al incremento del salario mínimo. Por lo tanto, se propone revocar la determinación impugnada. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Roberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 852-2022. Seguimos con el TOCA 888-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 5 de agosto de 2022, dictado en el expediente 153-2017, juicio de divorcio incausado del juzgado sexto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, los apelantes fueron ambas partes, la actora y la demandada. En la resolución impugnada es en la cual se decretaron alimentos a favor de los hijos del deudor alimentario, decretándose el embargo de un departamento propiedad de dicho deudor a fin de garantizar los alimentos decretados, y se le condenó también a pagar a la parte actora, en concepto de compensación, una cantidad garantizando el cumplimiento de la misma con la declaración de anotación marginal respecto de un tablaje catastral propiedad del deudor alimentario. En los agravios, la parte recurrente, en este caso la actora, señala que la juez analizó indebidamente las pruebas al determinar el monto de la pensión alimenticia decretada a favor de su hija menor de edad, sin motivar debidamente la cuantificación de la misma, dejando de observar el principio de proporcionalidad al no haber resuelto de conformidad con el nivel de vida al que el demandado acostumbró a toda su familia, siendo que las necesidades de su hija han cambiado a lo largo de los años. El otro apelante, que es el demandado, considera que la juez sobrevaloró las pruebas ofrecidas por la parte actora sin fundar ni motivar de manera adecuada la resolución de la compensación a favor de la misma, pues ésta no acreditó fehacientemente sus pretensiones, señalando que no se debieron tomar en consideración los bienes adquiridos a título gratuito ni los sujetos únicamente a su aprovechamiento. En el proyecto se propone que los agravios vertidos por la parte actora del juicio son infundados, ya que de la concatenación y adminiculación de los medios probatorios perfeccionados en autos, se advierte que la resolución se basó en el principio de proporcionalidad al considerar tanto la capacidad económica del deudor para proporcionar a su hija una pensión acorde a sus posibilidades, así como las necesidades de la menor de edad. Del mismo modo, son infundados los agravios de la parte demandada del juicio, ya que la parte actora sí tiene derecho a la compensación al cumplir con los elementos fijados por la doctrina para indemnizar al excónyuge. De igual manera, se considera que el hecho de que la actora haya contado con personal doméstico para las labores del hogar, ello no resulta obstáculo para recibir la compensación al considerarse una diversa modalidad de trabajo del hogar. Por otro lado, devienen inoperantes los agravios del demandado, ya que el legislador, para efectos de la compensación, no excluye algún inmueble por razón de su adquisición ni naturaleza real. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 888-2022 se aprueba por unanimidad. A continuación es el TOCA 1013-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 11 de octubre de 2022, deducido del expediente 401-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias. El procedimiento de origen es un juicio ordinario civil de incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y la apelante es la persona moral demandada por conducto de su apoderada legal. En su único agravio, la apelante refiere y que únicamente invoca es el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como una jurisprudencia y 2 tesis aisladas, para efecto de referir que al haberse negado la admisión del recurso de apelación, le causa un grave perjuicio a su representada, ya que existe el riesgo de que se le declare confesa y que no se respetó el derecho de la persona moral demandada a ser representada por quien tenga el referido carácter de representante legal, ya que la citada apoderada tenía facultades para absolver posiciones en nombre de la persona moral. En este proyecto se propone confirmar el auto impugnado, toda vez que el recurso de apelación no se intentó contra un decreto, auto o resolución, sino que fue contra un acta, la cual no resuelve alguna cuestión de trámite o no, incidental o de fondo, sino que es una actuación en la cual se hace constar que ocurrió o no determinada circunstancia. Por lo tanto, la causa de molestia se impulsó contra una actuación que no es susceptible de ser confirmada, modificada o revocada, pues entonces estaría variándose la realidad de los hechos acontecidos en el 9 de febrero del año 2022, que en el caso fue la inasistencia al desahogo de la prueba de confesión por parte de la representante de la persona moral demandada. Por otra parte, se hace de conocimiento del impugnante que la actuación que pretendió apelar no se refiere a la designación de quien debería comparecer en carácter de representante de la demandada, sino únicamente, como ya se expresó, se limitó a narrar la inasistencia acontecida el día en el cual se debió desahogar la confesión de la persona moral demandada. Por lo tanto, la jurisprudencia y tesis aisladas que invoca resultan inoperantes para el análisis del presente recurso, ya que las mismas se refieren a la designación de quien podrá absolver posiciones y no a la circunstancia derivada de la inasistencia al desahogo de la prueba. Por lo anterior, al no haberse cumplido los requisitos de los artículos 369 y 376 en relación con el 21 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se determina que es correcta y apegada a derecho la calificación de grado efectuada por el juez primero de lo civil del primer departamento judicial del Estado en el auto de fecha 11 de octubre del año 2022. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 1013-2022. Se continúa con el TOCA 867-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 15 de septiembre de 2022, dictada en los autos del expediente 1704 de 2012, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de la Familia del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se resolvió que no procedía el aumento de la pensión alimenticia por cuanto no se acreditó que realmente hubieran cambiado las circunstancias ni la capacidad del deudor alimentista ni las necesidades de la menor involucrada
por lo tanto, no procedía aumentar dicha pensión alimenticia. Y en cuanto a la solicitud de que en lugar de que fuera un porcentaje se pagara en cantidad líquida, tampoco resolvió el juez a favor, por cuanto se consideró que es mejor dicha cantidad en porcentaje. Apela la representante, la mamá de la menor, y en su primer, en su primer concepto de agravio se queja de que debía de ser fijada la pensión en cantidad líquida, además de que se le debían agregar ciertos gastos y que el deudor ha obstaculizado de manera evidente el pago de dicha pensión, y sobre todo se queja de que los sueldos no se encuentren asegurados, sino únicamente el predio del demandado. En el segundo agravio, la recurrente asegura que el juzgador no consideró que el 30% fijado no es suficiente e insiste en que el señor no cumple de manera regular y que sí han incrementado las necesidades de la acreedora alimentista. Se proponen declarar inoperantes e infundados los agravios, por cuanto no se advierte realmente que haya solicitado el pago del 50% de los útiles escolares y gastos médicos, como aseguren sus agravios, pues únicamente lo que reclamó fue la modificación de la forma en que habría de asegurarse el pago de dicha manutención, señalando que debía de ser en cantidad. Suponemos que se refiere a cantidad líquida y no en un porcentaje, pero se coincide con el juez de primera instancia en el sentido de que es mejor el 30% de los ingresos mensuales, por cuanto se incrementa el sueldo del señor, va a ir incrementando el porcentaje también. Y se ordenó girar el oficio, cabe señalar que se ordenó girar el oficio respectivo a la empresa del patrón para asegurar dicho cobro. Y no se observa realmente un cambio en las circunstancias. Se hizo un debido análisis de las pruebas ofrecidas en el incidente y realmente no se ve un cambio en las circunstancias al momento en el que fue fijada la pensión alimenticia originariamente. Por lo tanto, se propone confirmar la resolución. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Adquiriendo 3 votos a favor del proyecto que toca 867-2022, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el toca 794-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia interlocutoria de fecha 16 de agosto de 2022, dictado en los actos del expediente 43-2022, juicio ordinario familiar del juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Como bien mencionó, es un juicio ordinario familiar en el que se solicitan días y horas de visita promovido por los abuelos maternos de los niños involucrados en contra del padre de los menores referidos, quien en este caso es el apelante. En el auto impugnado no procedió la excepción de litispendencia promovido por el apelante, toda vez que no se cumplían los requisitos para su procedencia. En consecuencia, no se ordenó la acumulación del expediente solicitada. En sus agravios, el recurrente argumenta que la jueza incurrió en un error de apreciación y de interpretación, por lo que estaría obligando a comparecer a sus hijos en un segundo procedimiento que versa sobre un régimen de convivencia. Esto, a pesar de que ya existe un procedimiento previo en el que ya se encuentra establecido un régimen provisional y está pendiente de determinarse uno definitivo. Asimismo, infiere que la jueza incumplió con su obligación de suplir la deficiencia de la queja a favor de sus hijos menores de edad, lo que se traduce en una flagrante violación al principio de derecho del interés superior del menor. En el proyecto estimo lo siguiente. Se observa que la resolución combatida declaró la improcedencia de la excepción dilatoria de litispendencia promovida, toda vez que no existía litispendencia entre el expediente del cual deriva este toca y el señalado, ya que no se acreditó el supuesto de identidad de partes, aunado a que de la propia naturaleza de dichos juicios que se pretendían acumular eran diferentes, advirtiendo que estos no pueden ser acumulables, pues cada uno tiene sus particularidades especiales y por consiguiente eran incompatibles entre ellos, además de que el diverso expediente
concluyó con la sentencia de divorcio llevada a efecto en la audiencia preliminar. En ese contexto, un servidor advierte que la juez de origen tuvo a bien no admitir la excepción opuesta, pues como ya se ha señalado, no se cumple con los requisitos para su procedencia al no acreditarse el supuesto de identidad de partes. Aunado a esto, tal como advierte la juzgadora, la propia naturaleza de ambos juicios resulta incompatible, pues el presente juicio es un ordinario oral familiar, el cual se verifica al menos a través de dos audiencias, la preliminar y la principal, siendo este un procedimiento familiar contencioso, el cual tiene como propósito la composición del litigio, mediante la declaración y realización de del derecho material formulada en la sentencia definitiva, mientras que el diverso expediente es un divorcio sin causales, relativo a un procedimiento especial, considerado como un procedimiento sencillo y de corta duración. Por lo anterior, se estima que carecen de fundamento los agravios esgrimidos por el hoy apelante, calificándose los mismos de infundados. Propongo confirmar la resolución interlocutoria apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 794-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 78-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 18 de octubre de 2022, deducido del expediente 528-2021, juicio ordinario civil de juzgado cuarto civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, el actor interpuso la denegada apelación precisando que la prueba que pretende incorporar el demandado no cumple con los requisitos del numeral 15 del Código Adjetivo de la materia. También menciona que existió una contradicción en la determinación de la juzgadora porque por un lado dijo que no es apelable el auto de fecha 15 de septiembre y por otro dice que no es revocable porque lo que procede es la apelación. En este proyecto que se estudia, se considera que su agravio primero es infundado y el segundo fundado, pero insuficientes para determinar la procedencia del recurso interpuesto. En efecto, al momento de resolver lo solicitado, la jueza no atendió y respetó el principio de congruencia inmerso en el principio de seguridad jurídica que debe tener todo gobernado de conocer con certeza los fundamentos y motivos en que basó su determinación el juzgador, sin que exista incongruencia entre lo pedido y lo determinado, con el fin de que el afectado pueda ejercer su derecho de defensa. En consecuencia, dicho principio se configura como un presupuesto de validez y legitimidad de las resoluciones cuya incongruencia afecta el debido proceso, ya que guarda relación con el deber de motivar y fundamentar y que éstas sean coherentes entre lo que se solicita y lo que se resuelve para garantizar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, se propone modificar una parte conducente del auto de fecha 18 de octubre del año 2022. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de TOCA 78-2023. Ahora se continúa con el TOCA 570-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 3 de mayo de 2022 del expediente 182-2019, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene uso de la voz. Gracias, secretaria.
En la sentencia impugnada, el juez de primera instancia o la juez de primera instancia procedió primeramente a estudiar la acción de prescripción interpuesta en vía de reconvención por ser de preferente su estudio y la declaró improcedente, por cuanto señaló que no se acreditó la causa generadora de la posesión. En cuanto al estudio de la acción principal, que es la reivindicatoria, la juez declaró su procedencia, condenando al demandado, entre otras prestaciones, a desocupar y entregar completamente desocupado el inmueble objeto de la controversia. La parte apelante es la parte demandada y refiere que su solo contrato privado de promesa de compraventa sí era idóneo para justificar la causa generadora de su posesión, aunado a que las pruebas que ofreció en el juicio también eran útiles para demostrar su celebración, pero que el acuo valoró incorrectamente el dicho de sus testigos y vuelve a señalar diversos hechos que manifestó desde su escrito de demanda, como que tomó posesión del inmueble sin violencia, que tiene el tiempo adecuado, que su posesión ha sido de forma continua y pacífica en sí. Los agravios, perdón, los agravios se proponen declarar como infundados y parcialmente fundados, pero insuficiente. Independientemente de que el documento que contiene la compraventa que se exhibió como justo título sí se relaciona con un acto traslativo de dominio de manera técnica, dicho medio de convicción realmente no posee pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 220, 225 y 308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, las cuales ponen de manifiesto que esa clase de pruebas deberán perfeccionarse por su oferente, más aún y cuando fueran objetadas por alguna de las partes, o sea, como así aconteció. Y la compraventa privada de que se trata se encuentra debidamente valorada por la juzgadora y que el principal problema de esta documental es la fecha cierta del documento. Entonces, como realmente no se pudo acreditar esto y sus testigos, tiene razón el juez cuando señala que son testigos de los que denominamos casualmente de oídas, pues realmente no tiene perdón, no tiene la fuerza para demostrar lo que pretendía la parte apelante, ¿no? Por lo tanto, sus agravios resulta insuficiente para revocar y se propone confirmar la resolución en examen. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 570-2022. Ahora se continúa con el TOCA 686-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de junio de 2022, deducido del expediente 7352-2012, diligencia de evolución voluntaria del juzgado primero de lo familiar y primer departamento de juzgado del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. El apelante es la madre custodia de la menor de edad y el contenido de la resolución impugnada es que se atendió a las manifestaciones del padre no custodio y se resolvió lo vinculado con el régimen de convivencia planteada por aquel. Principalmente se argumentó que se resolvía el cumplimiento del convenio celebrado entre las partes y elevado a categoría de cosa juzgada y se precisó un nuevo régimen de convivencia ampliado entre la menor de edad y su padre no custodio. En los agravios, la madre expresa lo siguiente: la decisión tomada por la jueza, que únicamente consideró las manifestaciones del padre no custodio y no se corroboró aquella, lo cual afectó los derechos de la menor de edad, pues también omitió considerar los argumentos alegados por la madre custodia. Además, adujo que el juez no consideró el incumplimiento del padre no custodio respecto de sus obligaciones alimentarias. Igualmente refuta la manera y forma en que se fijó el régimen de convivencia, pues no fue decretado con una perspectiva de la niñez ni igualitaria. En el proyecto, los agravios se estiman esencialmente fundados, porque el juez perdió de vista la existencia de un cambio de circunstancias que generaron conflicto en el régimen de convivencia, y que aquello
no podía ni debía ser analizado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, al no ser la vía idónea, por lo que se propone revocar la resolución combatida para adecuar aquello, pero con base en el interés superior de la niñez, se consideró necesario decretar un régimen de convivencia provisional. Asimismo, se atendió a lo vinculado con el pago de la pensión alimenticia de la menor de edad. Por lo anteriormente expuesto, se propone revocar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 686-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 606-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 26 de mayo de 2022, dictada en los autos del expediente 608-2021, juicio de interdicto de obra nueva de juzgado segundo mixto de civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. La resolución impugnada se trata de la no admisión a trámite del juicio de interdicto promovido por una persona moral por falta de interés jurídico y legitimación procesal activa para pedir la suspensión y demolición de la obra que se está construyendo en un tablaje catastral. En sus agravios, la parte actora se queja de que se inaplicaron los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que en los interdictos se ventila la preexistencia o no de una situación fáctica, afirmando que por eso están legitimados a demostrar que vienen de una situación de hechos que les producía beneficios. Alegan que la no admisión de su demanda es violatoria de derechos, porque se reconocen los documentos que ellos exhibieron, pero se les dice que no tienen legitimación procesal activa, que la juez se equivocó al considerar que pretenden la suspensión de una obra nueva que se está ejecutando y que la demandada está posesionada de forma material indebidamente, por lo que sí cuentan con la legitimación correspondiente, y señalan que de forma frívola se concluyó que no tienen la posesión material del bien por haberlo manifestado en su demanda y que se pierde de vista que ellos hacen alusión a una operación fraudulenta por parte de quien pretenden demandar, que la juzgadora confundió sus manifestaciones acerca de la existencia de una operación fraudulenta y que la acción interdictal es un juicio sumario y especial que contiene reglas en las que no se requieren tantas pruebas, sino que basta con demostrar los hechos hasta que la parte demandada demuestre su mejor derecho. También aducen que de acuerdo al artículo 707 de la fracción primera del Código de Procedimientos Civiles, el objeto del procedimiento es la suspensión de la obra y la demolición en su caso, sin la previa calificación de las pruebas ofrecidas para decidir si existe una afectación. A juicio de quien propone el procedimiento del proyecto, los agravios resultan infundados e inoperantes. Se hace un estudio de lo que es la legitimación procesal activa y es el interés mínimo que deben demostrar las partes cuando promueven un procedimiento. Y en este caso, se hace el estudio adecuado del escrito inicial y se advierte que esos requisitos mínimos, como en este caso, que tengan la posesión del predio donde se está efectuando la obra nueva, pues no la tienen. Entonces realmente no pueden venir a quejarse de que se está construyendo una obra nueva de un terreno donde ellos no tienen ni siquiera la posesión, ¿no? Entonces no se está haciendo no se están prejuzgando las pruebas como alega el oferente, simple y sencillamente se está verificando que se tengan los requisitos mínimos y realmente no los tienen. Por lo tanto, perdón, se proponen declarar infundados estos agravios. También se quejaron de que en 6 meses, 6 meses se tardó el juez para emitir su auto. Pues realmente estos agravios también son inoperantes por cuanto no controvierten
los motivos que tuvo el juez para no admitir la demanda y pues tiene diversos recursos, tanto de defensa como ordinarios como extraordinarios, para el caso en cuando se atrasan las autoridades jurisdiccionales en dictar su resolución. Por lo tanto, se propone confirmar el auto impugnado. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 606-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 948-2022 de la ponencia de magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 7 de octubre de 2022, deducido del expediente 25-2021, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. El magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte promovente y la resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 7 de octubre del año 2022, en la cual no procedió la acción. En los agravios fueron 3. El primero aduce que la juez partió de una premisa falsa al restar eficacia probatoria plena al testimonio exhibido por la hoy recurrente, ya que si bien se trata de una copia simple, lo cierto es que conforme al criterio jurisprudencial citado por la juzgadora, esta adquiere la calidad de indicio que debió ser vinculado con el resto de las pruebas ofrecidas en el juicio. En segundo, aduce que constituye una violación grave al procedimiento la circunstancia que al decretar la juez la rebeldía del demandado y abrir el periodo probatorio, esta no señaló fecha para el oportuno desahogo de las pruebas de confesión y testimonial, por lo que no le dio la oportunidad a la hoy apelante de perfeccionar la documental en la que se sustentó su acción, siendo una violación procesal grave. En tercer término, que no le asiste la razón a la juez cuando señaló que en el caso la acción era improcedente, pues el predio controvertido en el testimonio basal se señaló que se encontraba en el municipio de Canacín, Yucatán, por lo que el que es materia de la acción se encuentra en el municipio de Mérida, sin que se anexara prueba para perfeccionar ese hecho. Contrario a lo señalado por la juzgadora, en la demanda inicial sí se precisó que por decreto número 41/2019, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día 9 de febrero del año 2019, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el convenio para la solución de conflictos de límites territoriales intermunicipales firmado por los municipios de Mérida y Canacín, en el que se reconocen de común acuerdo los límites de esos municipios. En el proyecto, yo creo que vale la pena señalar que el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles de nuestra entidad dispone el que afirma está obligado a aprobar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones. En el caso, la acción intentada lo es la reivindicatoria, que para que ésta proceda es necesario que quedaran debidamente acreditados sus elementos constitutivos, siendo, primero, la propiedad de la cosa a reivindicar, segundo, la posesión del demandado de la misma, y tercero, justificar la identidad de la cosa, siendo que en la especie, en el fallo impugnado, se consideró como no acreditable el elemento de la propiedad, teniendo como consecuencia que tampoco se pudiera identificar, ni material ni formalmente, el predio objeto de la litis, siendo que para tal efecto era menester exhibir el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, que es propietario del predio que pretende reivindicar. Una vez establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, la acción intentada por la recurrente lo fue la reivindicatoria respecto al predio marcado en la colonia Plan de Ayala de esta ciudad, siendo que en el propio escrito, con el fin de acreditar su propiedad, la hoy recurrente ofreció una copia fosostática simple de la escritura pública, y si bien se pretendió acreditar que adquirió la propiedad en materia de la litis, también lo es que, como bien resolvió la juzgadora, la parte actora o recurrente no acreditó de manera indudable que fuera propietaria de la cosa reclamada. Su segundo agravio resulta infundado, ya que en efecto cabe precisar a la inconforme que lo así manifestado alude a una falta de promoción para perfeccionar sus pruebas, de donde se advierte la imposición de una carga procesal a cargo del apelante, pues corresponde a las partes en un juicio vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que respectivamente hayan ofrecido para acreditar sus pretensiones y no al juez en virtud del desequilibrio procesal y para evitar que alguna de las partes obtenga ventajas o privilegios. Tercer agravio resulta inoperante,
en mérito de que, como ya se ha quedado debidamente motivado en este proyecto, la propiedad del predio objeto de la litis no quedó acreditada. Por lo tanto, al constituir un elemento constitutivo de la acción reivindicatoria, esta no puede proceder, por lo que resultaría intrascendente que esta alzada estudie los agravios aquí hechos valer tendientes a controvertir el elemento de la identidad, pues cualquiera que fuera el resultado, en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar el proyecto. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 948-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 727-2022 de ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 29 de junio de 2022, dictada en los autos del expediente 1164 de 2017, juicio ordinario civil, de juzgado tercero civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En esta resolución se declaró improcedente la reconvención en cuanto al ejercicio de la acción de prescripción adquisitiva, por cuanto se consideró que no se acreditó la causa generadora de la posesión. Y se decretó también la procedencia de la acción reivindicatoria planteada en la vía principal, por cuanto se consideró que se acreditó la propiedad de la cosa reclamada, así como la posesión por parte de las demandadas. Son precisamente las demandadas reconvencionistas quienes interponen el recurso de apelación, se quejan de que la sentencia combatida es muy superficial, que carece de un análisis acucioso en su contenido. Respecto a la reconvención planteada, alegan que la prescripción adquisitiva puede darse de cualquiera de las dos formas, es decir, tanto de buena como de mala fe, siendo que, por lo que expresamente se refirió en su escrito de inconformidad, se observa que, que se aseguró expresamente que ellas no precisaron cuál de las dos intentaron. También se reclamó que la juzgadora no tomó en cuenta el ánimo de dueño de las apelantes por el tiempo necesario que requiere la ley para que pueda actualizarse la prescripción adquisitiva que pretendieron. A juicio de quien esto resuelve, se deben declarar infundados e inoperantes los agravios por las siguientes razones. En cuanto a lo que alega de que ellas no precisaron si promovieron su acción de prescripción con base en la buena o la mala fe, efectivamente les da la razón, pero esto es incorrecto porque cuando alguien promueve este tipo de acciones, debería de señalar si adquirió por buena o por mala fe. Y en caso de que no sea así, le corresponde a la autoridad jurisdiccional analizar los hechos de la demanda para determinar si son por buena o por mala fe. En este caso se hizo dicho estudio y realmente las demandadas hicieron pues una serie de manifestaciones que resultan poco claras, pero aquí lo trascendente es que efectivamente, como señaló la juzgadora, no se acreditó la causa generadora de su posesión. Entonces, todo lo demás, en cuanto a si hay mala fe o buena fe, resulta intrascendente, por cuanto del caudal probatorio no puede determinarse con claridad cuál es la causa generadora de su posesión. Y en ese sentido, resulta adecuada y apegada a legalidad la sentencia impugnada. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 727-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 677-2022 de la ponencia de magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 16 de agosto de 2022 emitido en los autos del TOCA de referencia. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. La resolución impugnada es en la cual esta sala colegiada sustanció el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mandándose a formar el presente TOCA.
En los agravios, el recurrente manifestó medularmente que era violatorio de sus derechos porque el auto que la parte demandada pretende apelar es referente y propio del procedimiento de ejecución de sentencia. Por lo tanto, no se debió admitir el recurso de apelación, pues en contra de lo que la parte recurrente pretende apelar, no existía más recurso que el de responsabilidad, refiriéndose de manera general que el recurso de apelación resultaba totalmente improcedente. En el proyecto se estiman inoperantes toda vez que la determinación que por esta vía se combate es la substanciación del recurso de apelación y no el diverso auto emitido el 30 de junio del año 2022, respecto al cual dirige sus agravios, al considerar que la juez del conocimiento debió haber desechado de plano el recurso de apelación promovido por la parte demandada, por lo que este auto mencionado en último término resulta ser un acto anterior al aquí impugnado, el cual ya ha quedado firme al no haber interpuesto ninguna de las partes en contra del mismo algún medio de impugnación y por tanto no puede ser materia de análisis de esta alzada, al no haber sido el proveído recurrido por la parte demandada mediante el recurso de apelación que nos ocupa. Por lo anteriormente, se declara improcedente el recurso de revocación. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Gabriel Novelo. A favor. Magistrado tercero, Roberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto le toca 677-2022, se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el orden de la lista, tenemos el TOCA 924-2022 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 8 de septiembre de 2022, dictada en los autos del expediente 98 de 2021, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Mismo toca que la magistrada ponente ha decidido retirarlo para un mejor estudio. Atendiendo el orden de la lista, seguimos con el TOCA 963-2022, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 16 de agosto de 2022 del expediente 394-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este procedimiento se declaró la rebeldía de la parte demandada, por lo tanto, se le debe notificar personalmente dicha declaración de rebeldía, pero ha sido imposible realizar dicha notificación. Por lo tanto, por escrito de la parte actora, solicitó que se le previniera al demandado por el término de 3 días para que señalara un domicilio real para oír y recibir notificaciones. Bajo el percibimiento de que de no hacerlo, se le notificaría por medio de lista. En el proveído apelado se acordó que no se accedía a lo solicitado, todavía es que no se ajusta a derecho, pues la notificación del auto en el que se tuvo por acusada la rebeldía debe ser notificado de la misma forma que el emplazamiento. El apelante se queja de que la juez del conocimiento dejó de aplicar en su perjuicio diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles que se debió de tomar como domicilio para notificar al demandado la rebeldía, el mismo domicilio donde se le emplazó a juicio, que a su parecer se está violando el artículo 17 constitucional y que la parte demandada solo pretende dilatar el procedimiento. Y hace el señalamiento de que la juez hizo referencia erróneamente a una fecha al hacer su motivación. En el proyecto propone declarar los agravios infundados por cuanto realmente le asiste la razón a la demandada de que al no haberse notificado personalmente el auto, no se le puede no se puede acceder a la solicitud del actor, que es quien debe de proporcionar un nuevo domicilio o hacer el trámite que corresponda, pero en este momento lo que él pretende no es lo que corresponde siguiendo los artículos del Código de Procedimientos Civiles de la materia, adjetivo, perdón, y tampoco existe una violación al artículo 17 constitucional. Sí hay un error en la fecha a la que se refirió en el auto impugnado, por lo tanto únicamente se propone modificar el auto para subsanar dicho error. Secretario. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Gabriel Novelo. A favor. Magistrado tercero, Roberto Salón Ventre. A favor.
Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 963-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 2-2023 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 29 de noviembre de 2022, dictado en los autos del expediente 298-2017, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. En el procedimiento de que se trata, estaban en pleno término probatorio y en una de las audiencias para el desahogo de las pruebas, el juez determinó suspender el procedimiento por cuanto se acreditó que una de las personas había fallecido. Apela a la parte actora, cabe señalar que es un juicio de prescripción positiva en el cual él demandó a quien aparece como la nuda propietaria y a quien aparecía como la usufructuaria vitalicia, que es precisamente la persona que falleció. Y el actor, la parte actora, se queja, perdón, se queja de que se haya suspendido el procedimiento por cuanto señala que el derecho de la persona fallecida ya se extinguió. También se queja de que en el auto apelado se le haya dado la carga procesal de él acreditar que queden representados los derechos de la sucesión, y señala que esto es en su perjuicio por cuanto no se debió de haber suspendido el procedimiento. Se propone declarar fundados los agravios por cuanto le asiste la razón al señalar que la persona fallecida era la usufructuaria vitalicia. Por lo tanto, cuando falleció quedó ya la propiedad, ya la tiene quien era la nuda propietaria de forma plena. Entonces, por lo tanto, ya no, la sucesión no tiene derechos en cuanto a dicho usufructo, por cuanto ya se trasladan, por decirlo de alguna manera, al nudo propietario. Entonces, no tiene sentido que comparezca su sucesión al procedimiento, por cuanto no se está lesionando ninguno de los derechos, y lo que se propone es dejar insubsistente el auto apelado a fin de que se continúe con el juicio. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 2-2023 se aprueba por unanimidad. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la convocatoria, tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día miércoles 24 de mayo de 2023 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Queda aprobado que la próxima sesión ordinaria se realizará el día miércoles 24 de mayo 2023 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el número punto 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias. Pues bueno, después de haber desarrollado todos los puntos del orden del día y no haber otro asunto que tratar, se da por concluida esta 14ª sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón.